Buenas tardes. Hoy vamos a ver la investigación sobre el entendimiento humano de David Hume. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? Que el alumno comprenda las bases principales del pensamiento de Hume en materia de conocimiento humano, además de conocer los argumentos y principios por el cual el autor muestra principal interés en el empirismo como corriente primordial de la epistemología. Dividimos aquí el pensamiento y teoría del conocimiento de Hume en diversos aspectos. Vamos a tocar 9 aspectos del conocimiento de Hume que considero los más importantes. En primera instancia vamos a hacer una introducción sobre Hume y cuál es la razón por la que resaltas la experiencia como principal fuente de conocimiento, su idea de percepción, de sensación, y cómo a través de esa percepción y sensaciones nosotros podemos generar ideas. Nos menciona en un segundo apartado las percepciones como fuentes de conocimiento. Tercero, vamos a ver una serie de principios. Uno de ellos es el principio de la copia. El cuarto son las leyes de las asociaciones de ideas. El quinto, las clases de conocimiento que podemos adquirir. Sexto, principio de la causalidad. Séptimo, qué es lo que considera para él la idea de substancia. 8, sobre lo que opina sobre los conceptos metafísicos que se manejaron anterior a su pensamiento. Y el último, derivado de una crítica hacia Hume, cómo no cae en el escepticismo Hume, porque se le considera un empirista y no un escéptico. En primera instancia, su teoría de conocimiento maneja algunas líneas generales en las cuales establece como una de las primeras premisas que la experiencia es la única fuente de conocimiento y que todos los contenidos de nuestra mente proceden de los datos de los sentidos. Él es uno de los principales exponentes del empirismo británico. Vamos a encontrar dos pilares dentro de su pensamiento que son las ideas de impresiones y las ideas. Las impresiones van a ser divididas en sensación y reflexión, y las ideas podemos tener simples y complejas. Para él, el conocimiento proviene por la experiencia sensorial. Vamos, al igual que Locke, que se vio en la clase pasada, nuestra experiencia van a ser por los sentidos gusto, vista, tacto, etc. Su obra defiende dos principios del empirismo. El primero es que todas nuestras representaciones se fundamentan en la experiencia. Y segundo, que las cuestiones de hecho, es decir, las proposiciones fácticas, no son reducibles a relaciones de ideas. Aquí vamos a ver que Hume hace una distinción entre relaciones de ideas con cuestiones de hechos que se verán más adelante. David Hume clasifica las percepciones de dos tipos, lo que son las ideas de impresiones, que nos dicen que son ideas más intensas e incluyen sensaciones, emociones y pasiones. Vienen por parte de este conocimiento sensorial y nos ayudan a sentir. Por lo tanto, las ideas, a diferencia de las impresiones, nos dice que son menos intensas y son imágenes más débiles que las impresiones y tiene que ver más con el proceso de pensar. Para las impresiones, Hume nos divide en cuestiones de sensación y de reflexión. Las impresiones de sensación son aquellas que surgen en el alma a partir de causas desconocidas, y las impresiones de reflexión son aquellas derivadas de las ideas según la secuencia que pueden ser sensación, idea, impresión y reflexión. Por su parte, las ideas las clasifica en memoria e imaginación. Las ideas de memoria son aquellas que tienen mayor vivacidad y se suelen repetir, y la imaginación tiene menor vivacidad y tiene posibilidad de alteración según algunas leyes que él maneja: la ley de la semejanza, la de la contigüidad y la de causa-efecto. Para Hume, la base de su teoría del conocimiento radica en establecer que la fuente de conocimiento son las percepciones.
Estas percepciones pueden categorizarse en dos tipos, por su fuerza y por su composición. Las percepciones según su fuerza. Según su fuerza, Hume nos dice que las percepciones se clasifican en dos, ideas e impresiones. Las impresiones se caracterizan por ser más fuertes y vivas. Estas incluyen las emociones, sentimientos y pasiones. Y las ideas son el recuerdo de las impresiones. Son las imágenes que tenemos derivadas de las impresiones. Las impresiones e ideas. Para Hume, las impresiones pueden clasificarse en dos tipos: las impresiones de sensación, que surgen a través de los sentidos, y las impresiones de reflexión, que son aquellas que se asocian con una idea. Mientras que las ideas se pueden dividir en memoria e imaginación. La memoria son aquellos recuerdos de impresiones pasadas y la imaginación es una mezcla entre memorias e impresiones. De acuerdo a su composición, las percepciones se pueden categorizar en simples o complejas. Las impresiones o ideas simples son aquellas que no admiten separación, ejemplo, un color, y las impresiones o ideas complejas son aquellas que se pueden dividir, ejemplo, la modernidad. El color no se puede dividir, como en un ejemplo, el morado o el azul son colores y si se dividieran perderían su categoría de color. No admite separación, el azul es azul y el morado es morado. Mientras que en el caso de la modernidad se pueden dividir en algunos elementos estructurales como es infraestructura, cultura, maneras de pensar, patrones de comportamiento, etc. Para Hume existen algunos principios que van a generar conocimiento. Y estos principios en el que se somete el conocimiento tenemos en el principio empirista, el principio de la inmanencia, el principio de la copia, el principio de la asociación de ideas y el principio de la negación de las ideas generales. El principio empirista nos dice que la experiencia es el origen y el límite de nuestro conocimiento. El principio de la inmanencia: solo conocemos nuestras representaciones mentales y no las cosas. El principio de la copia nos dice que todas nuestras ideas son copias de nuestras impresiones. Por lo tanto, no existen ideas innatas. El principio de la asociación de idea consiste en que las ideas no se encuentran desconectadas en la mente. Están asociadas de acuerdo a leyes de semejanza, contingencia, contigüidad y causa y efecto. Y el principio de la negación de las ideas generales nos refiere al nominalismo, en donde no existen ideas generales abstractas. Para el principio de la copia, en el cual en esta diapositiva nos vamos a concentrar, nos dice que es un principio que señala que las ideas siempre provienen de las impresiones generadas por la experiencia. Es un argumento que niega las ideas innatas. Mediante el principio de la copia se crea el principio de la verdad. Es verdadero o falso por el origen mediante la impresión. El principio de la asociación de ideas se basa en tres leyes principales. Primero, la ley de la semejanza, donde las ideas se almacenan en la mente y se evocan cuando ideas semejantes se nos presentan ante nosotros y las asociamos. La ley de contigüidad nos dice que hay una relación espacio-tiempo de las ideas, y la ley de causa-efecto es la que produce una conexión fuerte con la imaginación y determina nuestra forma de pensar. Las ideas en esta causa-efecto va a ser una relación con nuestras ideas empíricas con nuestras ideas imaginativas. Para Hume existen diversas clases de conocimiento. Vamos a ver aquí dos de las principales. Él nos dice que hace una distinción entre las clases de conocimiento en cuanto a la relación de ideas y las clases de conocimiento en cuanto a las cuestiones de hecho. Las relaciones de ideas nos dice que son propias de las ciencias demostrativamente ciertas, que son, por ejemplo, la lógica matemática, y que son independientes de la experiencia. Las cuestiones de hecho, a diferencia de las relaciones de ideas, son propias de las ciencias naturales y son empíricas, y están fundadas en la relación causa y efecto. En cuanto al principio de la causalidad,
Hume nos dice que parte de la premisa entre causa y efecto hay una conexión necesaria, es decir, esta conexión es una idea de la imaginación. Cuando nosotros vemos una manzana caer por efecto de la gravedad, nosotros debemos de tener una percepción que va a ser una intermediaria entre la idea y la acción. Entonces nosotros podemos ver una causa que es, por ejemplo, la manzana cae por efectos de la gravedad, es la tercera ley de Newton, etcétera. Nos va a establecer que en cuestiones de percepción nosotros somos capaces de percibir esa relación asociada entre la ley de Newton y el hecho empírico que cae la manzana. Y bueno, también lo que él nos dice un poco es que la conexión entre ambas no se puede demostrar. Se refiere a que esta primera impresión que nosotros tenemos, que es nexo entre causa y efecto, sería más una idea imaginativa, de acuerdo a él. Hume hace una crítica sobre la idea de sustancia. Él se pregunta, ¿existe una impresión que refleje la idea de sustancia? Él nos dice, no hay ninguna impresión que corresponda a esa idea. La idea de sustancia no contiene nada sensible, por lo tanto no podemos tener una impresión. Él nos dice que las sustancias son una colección de ideas simples unificadas por la imaginación. Nosotros no podemos podemos conocer hasta cierto grado los objetos, sin embargo no podemos acceder a la sustancia de los objetos. Como lo haría un poco Berkeley, a diferencia de Berkeley, Berkeley diría que el único ente que podría ser susceptible a conocer una idea de sustancia, pues sería Dios. ¿Cuál es el argumento que permite a Hume romper un poco o hacer una crítica hasta cierto punto sobre los conceptos metafísicos? Hume no es partidario de los conceptos metafísicos, específicamente a la idea de sustancias. Y entonces él hace una crítica a las tres principales sustancias que estaban en boga, que es el yo, la realidad exterior y Dios. Él se pregunta, ¿por qué no es posible la metafísica como ciencia? En cuestión del mundo, él nos dice que no se puede tener una impresión del mundo porque no se sabe de dónde surge su impresión. O sea, habría un problema de causa. En cuanto al yo, nos dice que no existe una impresión del yo. Por lo tanto, no se puede aplicar su criterio de verdad. Y por el caso de Dios, no se puede tener la experiencia de él. Además, Dios como causa del yo y el mundo no puede existir. Esos son sus argumentos por la que la idea de sustancia le hace una crítica y no la considera como fuente de conocimiento. Y también, en el último punto, cómo no cae en el escepticismo Hume, nos dice que algunos de sus críticos han establecido que Hume, debido a su pensamiento radical en cuestiones del empirismo, la negación de ideas innatas, pues parece ser que da una impresión de que el mismo Hume es un escéptico. Cuando se le pregunta por parte del escepticismo que no podemos estar seguros de la existencia de nada, solamente de nuestras impresiones, pero no nos sirven para fundamentar nada. Hume le responde a esa clase de escepticismo que nosotros sí podemos creer en un mundo exterior si nos basamos en dos supuestos. Primero, la constancia de nuestras percepciones y la coherencia de nuestras percepciones. A través de estos dos, pues nosotros podemos tener cierto grado de dogmatismo en cuanto a su pensamiento y su generación de conocimiento. Y hasta aquí terminaríamos la sesión. Espero que les haya gustado y nos vemos pronto. Hasta luego.